Buenas tardes, estimados estudiantes. Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a esta semana 2 del módulo 10. En esta semana veremos un tema que de alguna manera se relaciona con los temas que se vieron en la primera semana, pero para ello me gustaría esperar 5 minutitos en lo que se van conectando algunos de sus compañeros. Y me gustaría que me comentaran sus dudas, ya sea de los recursos de esta semana 2 o de la realización de sus actividades en la mensajería de la plataforma, en lo que viene siendo la mensajería de esta reunión o mediante el micrófono. Recuerden que sus actividades integradoras de esta semana es importante que las realicen porque equivale a cierto porcentaje, 42% de su calificación final. Es importante que participen en el foro Aprendiendo. Yo sé que no se evalúa, sin embargo, es importante que participen porque de esa manera ustedes pueden expresar sus dudas que tengan con respecto a las temáticas que se aborden en esta semana 2 y también al responder a las preguntas detonadoras, ustedes pueden identificar si tienen dudas o comentarios. También pueden intercambiar ideas y opiniones con sus compañeros, incluso materiales o recursos que les permitan realizar sus actividades. Por ejemplo, en esta semana les piden realizar una línea del tiempo que pueden realizar en diversas aplicaciones, pero a lo mejor y algunos de sus compañeros conocen alguna aplicación importante e interesante para realizar su línea del tiempo. Entonces, por eso es importante participar en el foro Aprendiendo. Por otro lado, recuerden que en las actividades integradoras les sugiero que descarguen la rúbrica con la finalidad justamente de que ustedes identifiquen qué se les va a pedir para realizar y qué se les va a evaluar, justamente porque nosotros al evaluarles nos apoyamos de la rúbrica. Entonces es importante realizar las actividades, como ya lo había mencionado en semana 1, realizar sus actividades mediante la rúbrica. Ahora bien, me gustaría preguntar si hasta este punto del módulo 10 se les sigue complicando. Por ejemplo, me comentaban que luego se les complicaba a algunos la parte de los conceptos, comprenderlos. Se les sigue complicando la parte de las fechas. Ok, sí, creo que sí fue de importancia y de ayuda esta parte de comentar que se tiene que preguntar ciertos conceptos o se tiene que investigar en diccionarios, etcétera, para
identificar lo que significan esas palabras, que incluso es importante subrayar las palabras que a lo mejor y me cueste trabajo comprender, para regresar. Ya comprendí esta palabra, entonces ahora releo el párrafo para identificar lo que me trata de decir el autor. Ok. Ahora bien, es importante resaltar que para guardar sus actividades, sus archivos que van a enviar en la plataforma para ser evaluados como sus actividades integradoras, es importante que se guarden mediante la nomenclatura que se les pide en las justamente instrucciones. Porque sí me topé en la primera semana con actividades que no tenían nomenclatura. Recuerden que esto está estipulado en la rúbrica, que guarden sus actividades con una cierta nomenclatura. Y es importante porque se pueden descargar diversas actividades de ustedes y obviamente son muchos alumnos y con esta nomenclatura en donde colocan por ejemplo, sus apellidos y sus nombres, evidentemente uno como asesora virtual a la hora de evaluarles, pues se hace más sencillo la parte de calificar. Esta actividad es de tal persona, esta otra es de tal persona, etc. Entonces también considérenlo, porque también está en la rúbrica. Y si no entregan sus actividades con el guardado justamente de su documento con esta nomenclatura, evidentemente se les bajaría de calificación. Por otro lado, les comentaba desde la primera semana y lo retomo. Es importante, si en la rúbrica se comenta que se tiene que citar fuentes bibliográficas, háganlo. Yo les comentaba en la primera semana que se hagan de ese hábito, justamente porque si quieren seguir estudiando una carrera universitaria, van a tener que citar sus fuentes bibliográficas. Entonces, ¿qué mejor que hacernos de este hábito? Y por otro lado, en la rúbrica misma se menciona en algunas actividades. Y obviamente si se menciona la rúbrica y ustedes no citan fuentes bibliográficas, evidentemente se les va a bajar calificación. Es importante que consideren esas cuestiones. En la primera semana les pidieron una actividad que fuera en PDF. Entonces, yo les comentaba que si de alguna manera sí tenían que guardar su actividad en Word para ser editada o en PowerPoint para hacer su infografía, que era importante realizar esto para ser editada su actividad, pero una vez que tuvieran su archivo en Word o en PowerPoint, que era importante que lo pasaran a PDF. Incluso les compartí en el foro de novedades una aplicación que se llamaba iLovePDF. Bueno, se llama iLovePDF, que puede convertir archivos de Word o PowerPoint, incluso Excel, a PDF. Entonces,
Menciono esto porque incluso estaba en la rúbrica y aún así identifiqué algunas actividades que estaban en Word. Entonces, pues evidentemente al estar en la rúbrica que era en PDF, pues se les baja calificación. Ahora bien, me sigo a la parte, bueno, si hasta ahorita no hay dudas, me sigo a la parte de las temáticas que se abordarán en esta semana 2. No sé si existan dudas, comentarios con respecto a esto. Los escucho, los leo en los recursos que les comentaba. Ok, entonces si no hay dudas ni comentarios, pasamos a la parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe en qué fecha comienza la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 para algunos historiadores. Para otros historiadores comienza justamente cuando Hitler toma el poder de Führer, que es en 1933. Incluso para algunos historiadores termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y para otros termina cuando Japón se rinde una vez que Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. Para otros historiadores, la Segunda Guerra Mundial concluye cuando Italia y Alemania se rinden y hacen ciertos acuerdos de rendición. Entonces, es un tanto variado dependiendo de qué historiador lean. Ahora bien, antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes que se tomarían en cuenta? Bueno, los más importantes sería efectivamente el siglo de las luces, que tenía el ideal del uso de la razón. La revolución industrial, que ustedes vieron la revolución industrial en la primera semana, la segunda revolución industrial, y mencionaba en la primera revolución industrial que era importante porque se hablaba de que algunos países están pasando de lo rural al urbano. ¿Por qué es importante este antecedente? ¿Alguien recuerda?
Es importante porque justamente mencionaba que la revolución industrial y el siglo de las luces o de la ilustración se dieron en países como Francia, Inglaterra y Gran Bretaña. Pero este proceso fue tardío en países como Alemania y como Rusia e incluso Italia. Italia fue un poco más rápido este proceso que en Alemania y en Rusia. Y este proceso justamente de cambios se reflejaron en la Primera Guerra Mundial. Incluso mencionaba que la Primera Guerra Mundial efectivamente es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial en 1914 y 1918 que duró el periodo entre guerras. Justamente, por ejemplo, incluso se añadiría la Gran Depresión que se dio en 1929 en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. La caída de la bolsa de valores de Wall Street. Evidentemente, estos acontecimientos se dan en el periodo entre guerras. ¿Qué otra cosa sería? Desaparecen imperios, como por ejemplo, ¿quién recuerda los imperios que existieron antes y durante la Primera Guerra Mundial? Sí, Prusia, que es lo que hoy conocemos como Alemania, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y pues evidentemente Prusia durante la Segunda Guerra Mundial se convierte en la Alemania nazi. El Imperio Ruso está empezando en este proceso de convertirse en la Unión Soviética. ¿Cuáles eran los castigos que se les dieron o las consecuencias que experimentaron al término de la Primera Guerra Mundial? Principalmente hay que centrarse en Rusia y Alemania. Les comentaba que en el caso de Alemania, al término de la Primera Guerra Mundial, se le ve como el país perdedor y se le castiga lo que en la Segunda Guerra Mundial serían los aliados. ¿Quiénes son los aliados? ¿Qué países lo conforman este eje o esta alianza? La conforma Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y más adelante Estados Unidos. ¿No es así? Y la otra alianza es Italia, Alemania y se le considera también a Japón. A Alemania se le castiga quitándole sus colonias. Recuerden que las potencias imperialistas, es decir, Prusia, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, tenían colonias, en Asia, África y América Latina. Y
pues a Alemania se le castiga quitándole sus colonias. En el caso de la Unión Soviética, como mencionaba que había sufrido las consecuencias. Recuerden que en 1917, un año antes del término de la Primera Guerra Mundial, se da la Revolución Rusa. Y esto trajo una consecuencia catastrófica para el Imperio Ruso en ese momento, que fue que al combatir en la Primera Guerra Mundial y en una revolución que mostraba problemáticas y cambios internos del Imperio Ruso, principalmente en contra del zarismo. Evidentemente, la cifra de este país, en comparación de otros países, fue mayor con respecto a la pérdida de vidas de soldados. Por otro lado, en el caso mencionaba también otro antecedente importante, es en 1789 la Revolución Francesa, hablando de revoluciones. ¿Por qué? Porque aquí ya se hablaba de fraternidad, igualdad y libertad, que van a ser ideales importantes cuando se ve en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial la necesidad de los derechos humanos. Incluso al término de la Segunda Guerra Mundial se va a crear la Organización de Naciones Unidas. Ahora bien, es importante considerar que los ideales de la Revolución Industrial decían que los avances tecnocientíficos eran para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en la Primera Guerra Mundial se cuestiona este ideal, porque evidentemente los avances tecnocientíficos, sobre todo en la comunicación, en el transporte, en la medicina, se estaban presentando justamente en la Primera Guerra Mundial. En el caso del armamento también, los avances en cuanto a los avances tecnocientíficos en cuanto a los misiles, al armamento, también estaban mejorando. Y ahí se cuestiona, ¿a poco es cierto que los avances tecnocientíficos solamente sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, como se pensaba incluso desde el siglo de las luces y de la ilustración? En la Primera Guerra Mundial se cuestiona, y en la Segunda Guerra Mundial se replantea esta idea, porque cuando justamente se avienta la primera bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos, Japón queda devastado. Japón no nada más queda devastado, sino se ven las consecuencias reales de un invento que es la bomba atómica y que no son para mejorar las condiciones de vida de las personas. Ese fue un acontecimiento que no mejoró la condición de la condición y la vida de las personas, ¿no? Entonces se replantea justamente este ideal de que los avances tecnocientíficos mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Por qué se los comento? Porque en algún momento del módulo 10 lo verán. El replanteamiento
de los avances tecnocientíficos y se debe a esto. No sirven solamente para mejorar la calidad de vida de las personas, también tienen consecuencias negativas y catastróficas, como viene siendo la bomba atómica, que se investigó para un fin diferente a arrasar, acabar con un territorio, como lo viene siendo Hiroshima y Nagasaki. Es importante considerar eso. No solo los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, y ahorita lo estamos viendo, la creación de la imprenta también trajo contaminación. También trajo tala de árboles para el papel, para poder imprimir. Lo vemos, por ejemplo, con el uso de celulares. La comunicación cambió. Sí, nos acercó a personas que a lo mejor viven en otros países, en otros estados, pero al mismo tiempo nos alejó de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, etc. Las fábricas, por ejemplo, sí redujeron los números de horas que se tardaban en realizar cierta actividad. Por ejemplo, las textiles, que se tardaban en realizar quizá tanta cantidad de playeras en un año, se redujo ese número de horas. Pero ¿qué están haciendo ahorita las fábricas? Están contaminando el aire, están contaminando el agua, ¿no es así? Entonces, no nada más los avances tecnocientíficos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario, sugerencia o seguimos. Ok. Comentaba que los imperios desaparecen al término de la Primera Guerra Mundial. Entre ellos, pues, Prusia, por ejemplo, se convierte en la Alemania nazi y desaparece el Imperio ruso. Se convierte en la Unión Soviética. Recuerden, y les comentaba un dato importante en la primera semana. ¿Con quién fue el primero y segundo Reich en Alemania? Y que de hecho pretendía unificar el antiguo Imperio Austrohúngaro. Pues nada más ni nada menos que Otto Bismarck. ¿Por qué es importante este antecedente y ese dato? Porque el Tercer Reich en Alemania, que tiene justamente la idea de unificar el antiguo imperio austrohúngaro, es Adolfo Hitler, al tomar en 1933 el poder como Führer, el mando como Führer. De hecho, si uno identifica los territorios que invade la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, son territorios que pertenecían al Imperio Austrohúngaro. No sé si existe alguna duda hasta aquí, comentario. Sí, Adolfo Hitler, antes de ser Führer, fue canciller. De hecho, principalmente en Alemania e Italia, antes de que Hitler y Benito Mussolini llegaran al poder, se dieron golpes de Estado.
De hecho, Hitler, no recuerdo Benito Mussolini, pero Hitler estoy completamente segura que se encarceló. Estuvo un tiempo en la cárcel. Benito Mussolini, por otro lado, estaba perteneciendo a los famosos camisas negras. Dan golpe de estado y poco después Benito Mussolini queda en el poder, queda a cargo, queda al mando de Italia. Curiosamente, quienes los ponen en el poder es el pueblo de la clase más baja, los trabajadores principalmente. Aquí es donde se muestra lo que vieron en la primera semana, los regímenes totalitarios, con Alemania, Italia y España, que no se habla mucho en el módulo 10, pero España es importante considerarlo dentro de los regímenes totalitarios de extrema derecha. España con Franco. Y de extrema izquierda, pues evidentemente la Unión Soviética con Stalin. No sé si logro aclarar la duda, comentario. Ok, perfecto. Más dudas, más comentarios.